Bueno, entonces si gustan, creo yo que vamos a dar inicio a la clase. Por ahí me decían que les diera descanso. Les prometo que la clase de hoy está súper fácil. Hoy solo vamos a ver la conciliación y vamos a tratar de terminarla rápido para que ustedes puedan descansar, ¿sí? Me disculpo no darles descanso, pero si no, no voy a lograr abarcar todo el contenido. Entonces sí tenemos que avanzar un poquito. Entonces, ahora les voy a compartir. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de la conciliación. Se recuerdan que llevamos un orden, ¿verdad? De la audiencia. Yo espero que me dé tiempo de mostrarles acá un video, una audiencia completa que dura como aproximadamente 1 hora para que entonces ahí ustedes ya puedan entender cómo funciona todo esto que estamos viendo puramente en la teoría, ¿verdad? Espero que me dé tiempo, pero conforme yo les voy dando las diapositivas y los temas, así es que va el orden de la audiencia. Entonces, en la clase anterior veíamos el tema del planteamiento de las excepciones y continuábamos hablando de la contestación de la demanda. Y ahora corresponde hablar de la conciliación. Si bien en yo creo que la última diapositiva les coloqué, pero les voy a adelantar un poquito. La conciliación tiene como un momento procesal que está regulado en nuestro Código de Trabajo en el artículo 340, segundo párrafo. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero sí el Código de Trabajo establece un momento procesal oportuno en la audiencia para que el juez pueda preguntarle a las partes si desean en ese momento conciliar. Sin embargo, hay un reglamento que emitió la Corte Suprema de Justicia en el que se regula que se puede llegar a una conciliación en cualquier etapa del juicio ordinario laboral, pero también puede hacerse antes de que se conteste la demanda. Entonces, si bien el Código de Trabajo sí nos establece que posterior a la contestación de la demanda existe una fase específica de conciliación, también lo es que la Corte Suprema de Justicia emitió este reglamento en el que en definitiva se debe cumplir, en donde indica que casi que verificada la presencia de las partes y verificado que cumplen, que acreditaron sus calidades y demás, el juez en ese momento, antes de que inicie la audiencia, pues debe, en realidad debe, de acuerdo con lo que regula este acuerdo, debe preguntar a las partes si desean conciliar en ese momento. Entonces, solo es un adelanto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es un acto de conciliación? Yo creo que este tema está súper fácil, ahí les coloqué unas ideas principales. Es una concesión mutua entre las partes de la relación procesal en la que el actor como ofendido otorga su perdón, para entenderlo de esa manera, al demandado, expresada a través del desistimiento de la demanda a cambio de que el demandado haga efectivo el pago de las prestaciones económicas que se reclaman en el juicio. En esta etapa, y la verdad es que en la práctica no sucede tanto de esta manera, aunque así debería de ser, ¿verdad? El juez, si bien debe procurar el avenimiento de las partes, el juez siempre debe velar porque no se renuncien a garantías o derechos que son irrenunciables. Pero como yo les mencionaba en clases anteriores, muchas veces lo que sucede es que la entidad patronal tratan de buscar al trabajador, no directamente en la audiencia, sino que, por ejemplo, si se suspende alguna audiencia o algo, tratan de buscar al trabajador y convencerlo de que concilien de una manera extrajudicial. Entonces, pues si son abogados de la parte trabajadora, tienen que tener mucho cuidado con eso, de tratar de, en la medida de lo posible, que el trabajador no renuncie a sus derechos, a sus garantías mínimas, ¿verdad? Que por lo menos le paguen
lo que establece la ley, por ejemplo, las vacaciones no gozadas, todas sus prestaciones laborales. Entonces, aquí les coloqué una definición. Esta definición es del licenciado Landelino Franco. Él indica que es la etapa del proceso en la que el juez de trabajo, una vez enterado de las posiciones de ambas partes dentro del juicio, procura el avenimiento de estas, proponiendo formas ecuánimes de arreglo, con la finalidad de evitar el trámite del proceso y ponerle fin mediante la suscripción de un convenio que adquiere el carácter de título ejecutivo. La verdad es que, pues miren, de cierta manera es bueno como abogados, no sé, en su momento ustedes llegarán a ser abogados de los trabajadores, pero muchas veces también de la parte patronal. Entonces, hay que procurar, si bien conciliar, porque conciliar finalmente es bueno, porque como les decía, hay casos, por ejemplo, ahí les voy a dar un ejemplo de uno que inició en 2016 y era 2020 y todavía el proceso había sido, se había presentado un amparo contra la decisión de la sala que conoció una apelación. Son procesos muy tardados y hay que ser realistas, ¿verdad? La situación económica en nuestro país es complicada, entonces muchas veces los trabajadores lo que quieren al final es recibir sus prestaciones para poderse ayudar económicamente. Entonces, si bien es bueno conciliar también, si somos abogados de la parte trabajadora, pues debemos procurar que le paguen a nuestro defendido lo que en derecho le corresponda, ¿verdad? Su naturaleza jurídica, pues es eminentemente procesal. Está inclusive regulada en nuestro Código de Trabajo. Dentro del trámite del juicio ordinario laboral existe una fase procesal estrictamente regulada en el Código de Trabajo, que es la etapa de la conciliación. Aunque, recuerden, como les decía, con antelación, se puede conciliar en cualquier etapa del proceso. Y por acá les colocaba como unas características de la etapa de la conciliación. Primero, es obligatoria, porque así lo regula nuestro Código de Trabajo en el artículo 340, segundo párrafo. Y acá les indicaba, aunque se confiera al juez de trabajo la facultad de intentar conciliar a las partes en cualquier etapa, solo se observa una etapa obligatoria en la que debe producirse. Claro, esto en el Código de Trabajo, pero también hay una normativa interna de la Corte Suprema de Justicia que es de cumplimiento obligatorio y pues ellos en su reglamento establecieron que también existe otra fase que es al inicio de la audiencia donde se les consulta a las partes si desean conciliar. Yo creo que la finalidad del Código de Trabajo en el artículo 340 es que establece que esta fase es cuando ya se contestó la demanda. Entonces, creo que la finalidad, entiendo yo, de que fuera en esta etapa es que el juez ya conoció los argumentos tanto de la parte actora como de la parte demandada. Entonces ya tiene un conocimiento general de qué trata en sí el asunto y entonces en ese momento ya él teniendo conocimiento ya habiendo escuchado a ambas partes, entonces ya puede resolver de cierta manera, ¿verdad? O determinar si, por ejemplo, en esa etapa se llega a una conciliación, cuáles son las prestaciones que en derecho le corresponden al trabajador, ¿verdad? Entonces creo que esa era la finalidad de que fuera luego de contestada la demanda por parte del demandado. Otra característica es que puede traer como culminación la celebración de un convenio entre las partes que ponga fin al juicio. Puede ser, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se clasifican esta figura jurídica de la conciliación. Si el avenimiento es en relación a todas las pretensiones demandadas por el actor y la celebración de un convenio que termine únicamente
con lo avenido en el caso de que solo se hubiese conciliado sobre una parte de las pretensiones. Entonces, en este caso, si es parcial la conciliación, continúa el juicio. Otra característica es que, aunque su etapa es obligatoria en la primera comparecencia a juicio oral, la ley no excluye la posibilidad de que pueda volverse a intentar conciliar en cualquier otra etapa del proceso. En el convenio que se suscriba con motivo de la conciliación, el trabajador no puede renunciar ni disminuir los derechos reconocidos. Esto siempre tienen que cuidar como abogados que se cumpla con que el trabajador le sean pagados sus prestaciones laborales como en derecho corresponda. En el convenio que se suscribe con motivo de la conciliación suele suceder que es solo el patrón el que otorga concesiones, ¿verdad? Porque al finalmente, ahí les traje un ejemplo de la vida real. Finalmente sería el patrono el que tendría que acceder, ¿verdad?, a las peticiones del trabajador en cuanto sea legal, ¿verdad? Porque si se requiere algo, una prestación que conforme a la ley no tenía derecho, pues en definitiva no va a acceder a ese pago, ¿verdad? O si accede, pues en beneficio del trabajador. El convenio que se suscribe con motivo de la conciliación adquiere el carácter de título ejecutivo. Aquí les coloqué ya específicamente su clasificación, entonces puede darse una conciliación parcial, que como su palabra lo dice, el trabajador va a aceptar únicamente, el patrono va a aceptar únicamente el pago de ciertas prestaciones y no de otras. Entonces, si el trabajador no está de acuerdo con ello, entonces el juicio continúa en lo que no haya sido aceptado. Conciliación total. En esta conciliación, pues, se entiende, ¿verdad?, en la que se llega a un acuerdo respecto de la totalidad de las pretensiones que perseguía la demanda ordinaria laboral. Entonces se llega a un acuerdo total y ahí se suscribe, en ambos se suscribe un convenio, pero si es parcial, se suscribe el convenio, esto se vuelve título ejecutivo, entonces ya se puede ejecutar. Más adelante vamos a ver esta etapa de la ejecución en lo laboral, pero si es parcial, continúa el juicio en cuanto a lo no conciliado, en cuanto a lo no aceptado. Si es total, se emite un convenio en donde se acepta todas las pretensiones de la parte actora. Esto adquiere carácter de título ejecutivo, pero esto aquí sí se da por finalizado el proceso porque se aceptaron todas las pretensiones de la demanda. Hay también una conciliación extrajudicial y con esta, si es en la Inspección General de Trabajo, pues es correcto, se entiende que se va a velar por los derechos del trabajador, pero si es una conciliación que se hace ya directamente entre patrono y trabajador y no está presente alguna autoridad, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Acá yo les colocaba. Esta clase de conciliación es la que tiene lugar fuera del ámbito jurisdiccional. En el caso guatemalteco es la que comúnmente se lleva a cabo ante los inspectores de trabajo. La trascendencia de este tipo de conciliación radica en que la aprobación que el inspector de trabajo hace de los convenios adoptados por las partes también tiene fuerza ejecutiva. Y entonces también puede demandarse en la etapa de ejecución laboral, y eso lo vamos a ver más adelante. Esta conciliación también puede darse en el ámbito privado y es muy común en Guatemala que suceda de esta manera. Yo respecto de esto les traje dos ejemplos. Entonces, primero una sentencia de la Corte que quiero que la analicemos en conjunto. Se las voy a publicar en este momento. Dame un segundito.
creo que es esta. Se las voy a ampliar un poquito y me dice si la logran ver bien, por favor. ¿La logran Sí, ver bien ahí? sí se ¿Sí? mira bien, Muy bien. licenciada. Gracias. Bueno, entonces, miren, este caso es muy particular, la verdad. Acá viene la entidad Bando Fashion Sociedad Anónima y promueve un amparo contra la sala de trabajo. El acto reclamado en este amparo es una decisión, no, perdón, el amparo es contra el juez décimo de trabajo, perdón. La sala es el tribunal de amparo. El acto reclamado es la resolución del juez que rechazó la nulidad por violación de ley que fue presentada contra la resolución del juez que ordenó ratificar el desistimiento total planteado por el actor, previamente aprobarlo, ¿verdad? Dentro de la demanda ordinaria laboral de pago de indemnización y demás prestaciones laborales. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Por aquí lo resalté para... Miren la tesis que utilizó el tribunal para que ustedes vayan formándose una idea. Carece de efecto agraviante el hecho de que el juez de conocimiento, con base en los principios que inspiran al derecho del trabajo, rechace una nulidad por violación de ley interpuesta contra la resolución que ordena la ratificación del desistimiento por parte del actor, cuando la finalidad de aquel, es decir, cuando la finalidad de la ratificación del desistimiento se contrae a garantizar los derechos laborales de este y que tienen el carácter de irrenunciables. Entonces, miren, es bien importante. La verdad es que todos en el lugar en el que nosotros ejerzamos la profesión, es bien importante que tomemos conciencia, ¿verdad? Hablando aquí en el derecho del trabajo. Por ejemplo, quienes vayan a ser jueces de trabajo deben conocer muy bien los principios, porque muchas veces con base en los principios que rigen la materia es que se resuelve. Entonces, si ven acá, el juez actuó, aquí la corte le está diciendo, actuó correctamente, no ocasionó agravios, al resolver que previo a aprobar un desistimiento que presentó el trabajador, llegue ante el juzgado a ratificar ese desistimiento. Ahora van a ver por qué, cuál era la intención del juez. Les voy a leer un poquito lo que ocurrió en el caso para que lo comprendan. El actor presentó desistimiento del juicio ordinario laboral a favor de la entidad Bando Fashion, que era su patrón, aduciendo haber llegado a un convenio extrajudicial por habérsele cancelado la totalidad de las prestaciones reclamadas. Eso indicó el trabajador. La autoridad reclamada realizó un requerimiento previo a la aprobación del desistimiento, relativo a que el demandante se presentara al juzgado a ratificarlo, por el hecho de que el pago de las referidas prestaciones se hizo de manera extrajudicial. Para el efecto se fijó el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se continuaría con el proceso. Ello en aplicación de los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales, tutelaridad del derecho del trabajo e imperatividad regulados en los artículos 102, 103 y 106 de la Constitución. Contra esa decisión, la entidad demandada, es decir, el patrono, interpuso nulidad por violación de ley, aduciendo que el juez resolvió contrario a derecho. El juez cuestionado, al emitir el acto reclamado, rechazó la nulidad, y este es el acto reclamado en el amparo. Para ese cometido, sostuvo que la orden de ratificación del desistimiento se sustentó en principios que protegen al trabajador, pues éste no puede renunciar a las garantías mínimas. Además, estimó que era válido utilizar supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil, siempre y cuando no contravinieran las leyes y principios referidos, y con base en ello se justificaba requerir al actor que rectificara el desistimiento en razón de que no se especificaron los montos por los que se llegó a un acuerdo entre las partes. Entonces, miren, la verdad es que qué bonito pues ver que hay jueces así,
porque si se dan cuenta, en este caso, el juez de trabajo está procurando proteger al trabajador, ya que si bien él compareció al juicio a decir, miren, desisto porque yo ya llegué a un convenio extrajudicial, pero el juez no sabe qué fue lo que le pagaron y si le pagaron lo que en derecho le correspondía. Entonces, pues ahí va lo que ocurrió en el caso. Entonces, ¿qué dijo la corte? A juicio de esta corte, la instrucción dirigida al actor en cuanto a ratificar su desistimiento se explica por el hecho de que al presentarlo se limitó a señalar que la entidad demandada le había pagado la totalidad de sus prestaciones, sin acompañar comprobante de ese pago como para evidenciar que el monto satisfizo la totalidad de tales prestaciones. Además, se colige que la instrucción referida la giró el juez a cargo del juicio ordinario subyacente para efectivizar el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que prevalece en el derecho del trabajo, puesto que la suscripción de un convenio extrajudicial de pago de aquellas prestaciones eventualmente puede situar en desventaja a la parte débil de la relación de trabajo. En este caso, el empleado, que en muchas ocasiones ante la necesidad de cubrir gastos vitales propios de sus familiares, puede verse forzado a aceptar una cantidad dineraria menor en concepto de prestaciones laborales. Entonces, la Corte finalizó indicando, se colige que el juez, al rechazar la nulidad interpuesta, no ocasionó agravio, que amerite reparación por vía del amparo porque razonó el motivo del rechazo, fundamentando en que aquella ratificación obedeció a la aplicación de los principios laborales que protegen la dignidad del trabajador. Entonces yo creo que todo está súper interesante, yo se los voy a cargar, yo creo que ya les debo 2 presentaciones para que ustedes la terminen de leer ya para su examen final, pero el punto que yo les quiero resaltar acá es cómo el juez de trabajo, a mi criterio, actuó correctamente porque no solo se dejó llevar porque, bueno, me están desistiendo, el trabajador está desistiendo porque dice que ya le pagaron, entonces yo le creo que ya le pagaron lo que le correspondía y entonces emito auto por el cual tengo por desistido del juicio y ahí finaliza, sino que él, procurando proteger al trabajador antes de aprobar el desistimiento, entonces ya requiere que ratifique porque no, y definitivamente lo que hizo el juez en ese, al decir que ratifique, es que se aseguró que le hayan pagado lo que en derecho le correspondía, ¿verdad? Entonces, no sé si de esta sentencia tienen alguien quiere emitir algún comentario. ¿Qué les parece esa sentencia o están en desacuerdo por algún motivo? No, nadie. La verdad que, licenciada, mi respeto a esa juez o puesto, La verdad es que sí, la verdad es que sí. porque fue valiente en defender los derechos del trabajador, ¿verdad? Porque la verdad es de que ya se arreglaron, y bueno, ya, ¿qué me importa, verdad? Pero a ella no, sí le interesó saber si realmente le habían pagado lo que le correspondía. Claro, y hasta fue objeto de un amparo en contra del juez, no sé si es hombre o mujer, no Creo sé. que el juez sí. Hasta fue objeto de amparo, imagínense, tuvo que rendir su informe circunstanciado, o sea, pero eso no le impidió, por ejemplo, tener que trabajar más, pero para proteger en sí, cumplir con sus funciones y proteger los derechos de la parte más débil, ¿verdad? ¿Alguien más? Y el resultado del amparo, licenciada. Ah, sí, Fíjense que en este caso en particular el resultado era que se confirmaba esa decisión que ordenaba que ratificara. Ya que pasó luego en el juicio ordinario, eso sí ya no lo sabemos porque aquí solo conocimos la resolución que rechazó la nulidad. ya. Sí, ya en el qué ocurrió ante el juez luego, sí, eso sí ya no lo sabemos. Pero me imagino yo que con la actitud del juez se aseguró que le hayan pagado lo que le correspondía legalmente para aprobar el desistimiento, ¿verdad?
Licenciada, buenas noches. Yo creo que es el sueño de todo el sistema de justicia de Guatemala. De verdad es un sueño hecho realidad. Yo no sé cuántos casos hayan como pero honesta y sinceramente cumplió con el principio máximo o supremo del derecho del trabajo, que es tutelar o velar siempre por el trabajador, porque sus garantías sean respetadas y sus prestaciones sean cumplidas a cabalidad, o sea, conforme a la ley, y tutelarlo en todo momento, aún con su desistimiento, porque él sabía que podía haber ese desistimiento, pero también podía haber una coacción detrás de esto. Entonces él no se quedó así como decir, bueno, ya el trabajador dijo que estaba bueno y ahí firmó y ya se arreglaron. Él continuó con la investigación, llegó al final de la verdad y a tutelar y decirle, usted no acepte menos de esto, no se puede regalar menos de esto. O sea, usted tiene un derecho y ese derecho yo lo voy a hacer que se lo cumplan. Y obviamente al interponerle el amparo, ¿qué podía decir la Corte Suprema de Justicia si entre la ley está que él es el que tiene que tutelar los derechos y las garantías del trabajador? O sea, ese es el fin supremo del derecho del trabajo. Claro, por supuesto. Sí, la verdad es que a mí este caso me gustó mucho. Y miren, yo sé que a veces uno se lleva ciertas decepciones con ciertos casos, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, honestamente el juez actuó como debía hacerlo, ¿verdad? Entonces sí se nota que él sí entiende los principios del derecho al trabajo y procuró en todo momento proteger al trabajador. Entonces, a mí también me parece que es una buena decisión del juez de trabajo. Ya vio que sí, entonces hay casos, aunque estemos decepcionados de otros, hay unos en los que sí se cumple con los presupuestos, con los principios y demás, ¿verdad? Deja de ser romántico para este caso. Deja de ser romántico, nunca se me va a olvidar su palabra. Sí, sí, así es. Hay casos, no todos, pero los hay. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, entonces les voy a dar el otro ejemplo que les traigo. Por aquí. ¿Se recuerdan del caso en el que les di el ejemplo de la demanda? ¿Sí se recuerdan del trabajador que le querían pagar que el patrono decía que su salario era de 3,000? El de Plaxi. El del que vimos el salario real. Así es, exactamente. Ese. Entonces, miren lo que ocurrió. Yo me recuerdo que en ese momento me preguntó, miren, ¿y cómo terminó este caso? Yo les dije, pues finalmente desistió. Yo de este caso tengo mis dudas, tengo ahí mis comentarios, pero miren lo que ocurrió acá. El juez condenó al pago de indemnización y demás prestaciones laborales, tomando como base el salario real, ¿verdad? No el que decía la entidad patronal, sino el salario que también, pues no eran únicamente los 3,000, sino las comisiones y demás. Hizo la suma conforme el convenio de la Organización Internacional del Trabajo y entonces determinó que su salario creo que era como de 8,000 y algo de quetzales. El juez dicta sentencia, condena al pago de indemnización, prestaciones laborales, pero absuelve al pago de daños y perjuicios y costas procesales porque el juez argumenta que el patrono estuvo en todo momento dispuesto a pagar la indemnización. Yo ahí tengo mis dudas. Entonces, absuelve del pago de daños y perjuicios y costas procesales con ese argumento, que desde el inicio el trabajador dijo que estaba anuente a pagar, pero que no quería pagar los 8,000, sino los 3,000 que él decía que era el salario real. Esta sentencia del juez fue apelada por el trabajador y entonces el trabajador alegaba que a él le correspondía el pago de daños y perjuicios y costas procesales, que al final los daños y perjuicios y las costas elevan bastante la indemnización, ¿verdad? Porque son todos los salarios dejados de percibir desde que lo despidieron.
hasta la condena. Entonces, eso alega en apelación el trabajador. La sala le declara sin lugar la apelación. En este proceso inició en 2016, para eso ya vamos en finales del 2018. La sala entonces confirma la decisión del juez en cuanto a que, si bien condena indemnización y prestaciones, absuelve daños y perjuicios y costos procesales. Esta resolución de la sala es impugnada o se presenta una acción de amparo contra esta decisión de la sala, que es la definitiva. Encontrándose en trámite el amparo, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia, se presenta esta acta que se faccionó en el juzgado y se las quiero leer para ver qué opinan ustedes. Aquí, bueno. Disculpe, antes de que avance, que yo todavía tengo unas dudas. Cuando usted habla de que plantean un amparo, lo hacen ante el Tribunal de Trabajo, que se convierte en Tribunal de Amparo, o ante la Corte de Constitucionalidad. No, fíjense que ustedes pueden presentar amparo directamente ante el tribunal que ustedes estimen que es el competente, que no va a ser porque si se presenta un amparo contra la sala, que es como ocurre en este caso, contra la sala de trabajo, conforme lo regula la ley de amparo, entonces el órgano competente para conocer un amparo contra las salas es la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Entonces, yo como abogado, pues puedo presentar mi amparo ante el órgano competente, que en este caso sería a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, o bien, si dudo de la competencia, porque hay amparos en los que se duda de la competencia de quién deba conocer, muchas veces por razón de la materia o del territorio. Entonces puedo acudir directamente a la Corte de Constitucionalidad, presento ahí mi amparo y entonces ya la Corte determina quién es el competente y lo remite por competencia. Pero no es, por ejemplo, en este caso la sala, que era la que había confirmado en apelación la decisión del juez, quien va a conocer el amparo. No, es el tribunal competente, que sería la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya la Corte Suprema emite sentencia en el amparo, pero esta sentencia puede ser apelada. Y entonces en apelación se eleva a la Corte de Constitucionalidad, que al final analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No sé si ahí aclaré su duda, Mildred. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Entonces siempre es determinar conforme la ley de amparo quién es el competente para conocer. Entonces, si yo estoy seguro como abogado quién es el competente, puedo presentar directamente el amparo. Por ejemplo, en el caso cuando se presentan amparos contra jueces de paz, entonces ahí el competente es un juez de primera instancia. Pero como acá ya existe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, entonces ya tendría que presentarlo ante el Centro de Servicios Auxiliares y ya ellos distribuyen equitativamente, por ejemplo. Si no estoy seguro de la competencia, yo lo que les recomiendo es que lo presenten directamente a la Corte de Constitucionalidad y ellos determinan quién es el competente y ya lo mandan por competencia al órgano que corresponde. Bueno, entonces, sí, ahí le quedó claro, Mildred. Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, acá en el trámite de este amparo se presenta este medio de prueba en el que el patrono dice, mire, pero si yo ya cumplí con pagarle al trabajador. Entonces, se facciona ante el juez esta aquí es jueza, miren, un acta en la que comparece el ex trabajador, se identifica, se hace asesorar de la abogada tal y Plaxo Sociedad Anónima, comparece su mandataria, entiendo yo, ¿sí? Su mandataria judicial. Y entonces se hace constar
En este momento, la parte demandada, pero antes de leerles acá, les voy a explicar un poquito porque si no, no lo van a entender. Revisé en el expediente del juzgado y lo que hizo la entidad patronal es requerirle a la juez que señalara día y hora para una audiencia porque continuó el trámite, ¿verdad? Continuó el trámite, se dictó sentencia, el expediente se fue en apelación, pero eso no interrumpe que continúe, no impide que continúe el trámite del juicio ordinario. Entonces acá se emitió el auto de la liquidación, que es donde ya se determina la cantidad líquida, ¿verdad? Y exigible. Se dictó este auto de liquidación, se mandó a requerir de pago, se embargaron cuentas de la entidad patronal que cubrieran el monto y encontrándose en esta fase de ejecución el proceso, entonces viene la entidad patronal y dice, mire señor juez, señale día y hora para una audiencia en la que yo haré efectivo el pago de las prestaciones a las que fui condenado. Entonces el juez señala una audiencia y entonces esto es lo que se hace constar en esta acta. Entonces en este momento la parte demandada hace entrega a la parte actora del cheque número tal, lo identifica, de qué banco, a favor del ex trabajador, de tal fecha, con la cantidad de 83,625 quetzales. Entonces, imagínense que el juicio inició en el 2016. Ya iban 3 años. Ya iban 3 años del trámite, ¿verdad? Entonces, manifiesta la parte actora que recibe el cheque. Con la suma de dicho cheque se cubre la totalidad de las prestaciones laborales reclamadas y ya no tiene ningún, y entonces aquí indica el juez ya no tener ningún, que el ex trabajador ya no tiene ningún interés de continuar con el presente juicio, solicitando a la señora juez sea aceptado el desistimiento total del presente juicio, salvo buen cobro del cheque recibido. Y entonces pues el ex trabajador recibe el cheque y aprueba el desistimiento y ya emite como que no podrá ser renovado el proceso. Esto no obstante que aún se encontraba en trámite el amparo, ¿verdad? Que se encontraba en trámite el amparo y que en el amparo, además de esta cantidad que aceptaba el trabajador, él estaba peleando que se le pagaran daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, miren acá, se aprobó el desistimiento y entiendo yo que firmó el demandante y la entidad demandada. ¿Qué opinan ustedes de este desistimiento? ¿Alguno que me quiera decir qué opina de este desistimiento? Y luego yo les voy a decir qué opino yo. ¿Ninguno? ¿Juan Carlos? ¿Usted cree que fue correctamente aprobado este desistimiento? ¿No? Me quedo con la duda, licenciada. Sí, está complicado, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa usted? No tendría una más? opinión concreta, fíjese, licenciada. ¿No? Bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Licenciada está así como Como raro. dudoso, como raro, porque ella estuvo sin dinero, estuvo gastando en abogados, supongo. Uh-huh. Y ahora de lo que le corresponde, que es su derecho de sus prestaciones, va a tener que pagar todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que mejor no hubiera aceptado, pienso yo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cada situación es especial. Sí, sí, y la verdad es que miren, cada caso es bien diferente.
Yo les decía la otra vez que uno aprende, yo en mi trabajo aprendo todos los días veo casos muy distintos y cada vez se vuelven más complicados. Pero yo veo en este caso que miren, si la sentencia en efecto condenó a indemnización y prestaciones laborales y en efecto practicada la liquidación, el monto ascendía a 83.625. Hasta ahí todo bien. Pero el trabajador seguía peleando, ya inclusive en la jurisdicción constitucional, porque ya había presentado amparo, él seguía peleando que a él le asistía el derecho al pago de daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, que en definitiva, yo creo que era muy probable que en amparo se le otorgara. ¿Por qué? Porque la entidad patronal, si bien desde el inicio dijo yo estoy dispuesta a pagarle y porque su salario es de 3,000, se recuerdan que inclusive en los medios de prueba que presentó en la contestación de la demanda, pretende sorprender en la buena fe del juez indicando, sí, mire, él devengaba 3,000 porque eso colocaba en las planillas para pagar el IX. No sé si ustedes se recordarán. Entonces, no aceptaba que devengaba un salario mayor por las comisiones que devengaba. Además de eso, argumentó, y eso lo leí en la sentencia del juez, argumentó que no le podía pagar todo porque inclusive tenía un préstamo y él había firmado un convenio en el que al ser despedido se le iba a descontar de su indemnización para pagar el préstamo. Y eso sucede mucho en la práctica. Pero el juez dijo que eso no se había logrado probar, que si bien existía un cheque, que el cheque nunca fue entregado al banco y entonces en efecto nunca se hizo ese tal descuento. Entonces yo sí veo cierta mala fe de la parte patronal de no aceptar que el salario del trabajador era más elevado. Entonces, en su momento sí creo yo que hubiera sido interesante. Yo hasta creo que pudo haberse otorgado algún amparo ordenando que se condenara a daños y perjuicios y costas procesales. Pero, ¿qué pasó acá? El trabajador, ya viendo que le iban a pagar, recibe el dinero en esa audiencia y entiendo yo, no sé cómo sucedió en la audiencia, que el trabajador dice, voy a desistir, entonces ya no quiero saber nada de este juicio, entonces desisto totalmente. No obstante que él no había desistido en el amparo, por ejemplo, que se estaba tramitando. Entonces, mi crítica en este caso es que yo creo que la juez está bien que se haya recibido la cantidad de 83,000, que es lo que ya estaba prácticamente aceptado por el trabajador, porque él solo había apelado que no se haya condenado a daños y perjuicios y costas procesales. Entonces está bien que se haya recibido esa cantidad, pero bien el trabajador pudo haber todavía ganado la condena a daños y perjuicios y costas procesales que se le pudo haber otorgado en amparo y se pudo haber ordenado a la sala que la sala emitiera un pronunciamiento correcto, ¿verdad? Y tal vez ahí hubiera variado la decisión de la absolución de estos dos rubros. Entonces yo sí creo que el juez debió haber, previo a tener por desistido totalmente del juicio, que ni siquiera hay un escrito, sino que eso se produjo en la audiencia, debió haber, creo yo, ¿verdad? Ya estando en ese momento puede ser que uno piense distinto, pero yo creo que debió haber fijado algún previo para que el trabajador, por ejemplo, aportara el desistimiento del amparo, para que estuviera seguro que el trabajador ya no pretendía o ya se había finalizado como aquel proceso en la vía constitucional. Entonces, ese es como mi crítica en cuanto a cómo actuó en este caso la juez, que de una vez tuvo por desistido
No obstante que se encontraba en trámite un amparo en el que el trabajador decía que tenía el derecho de esas condenas, ¿verdad? Licenciada, y ella, Sí, mira, en ese juicio, ¿se pudo haber entregado el cheque aunque ella no desistiera? ¿O no lo iba a entregar la empresa hasta que no desistiera? O sea, me queda esa duda. sí, sí. O sea, se pudo haber entregado el cheque y el trabajador pudo haber ido a cambiar el cheque, pero eso era en cuanto a lo que el trabajador inclusive ya había aceptado, porque eso no lo había apelado. Pero seguía en trámite, inclusive en la vía constitucional, él seguía peleando que se debió condenar a daños y perjuicios y costas procesales. Entonces yo sí creo que el juez debió haber presentado debió haber planteado algún previo, ¿verdad? Como tratando de proteger más al trabajador. Licenciada, ¿y no se Y puede dar ahí la figura, la mala asesoría del abogado? Perdón, se me ocurre. podría ser, ¿verdad? Pero aunque está complicado, sí podría ser porque tal vez en ese momento ya desesperado el ex trabajador, imagínense ya 3 años y saber si él inclusive ya había conseguido un nuevo empleo, él ya después de todo ese tiempo dicen, bueno, miren, me va a pagar y entonces de plano ahí yo creo que se le orilló a que se presentara el desistimiento y su abogada asesora nada le dijo al respecto. Entonces, ¿saben qué pasó luego en el amparo? Al final, el amparo se denegó prácticamente por falta de materia, porque ya se había aceptado un desistimiento total del proceso, entonces que prácticamente ya no había materia sobre la cual resolver. Pero sí, este caso sí me da mucha duda a mí. Creo que hubo una mala asesoría por parte del trabajador, creo que él ya estaba un poco desesperado, pero como abogada le hubiera dicho, sí, recíbalo, pero no desistimos del proceso, porque aún se está peleando en amparo que se le pague sus daños y perjuicios y costos procesales, que imagínense daños y perjuicios, estamos hablando de un salario, de todos los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que no laboró. Entonces hubiera sido una cantidad bastante alta. Imagínense que no laboró desde el 2016 hasta que se dicta sentencia en amparo donde le otorgan. ¿Cuántos años hubiera sido? Es muchísimo dinero, el triple, creo yo, de lo que le pagaron. Entonces ahí se ve la importancia también de tomar conciencia y de estar como muy, muy pilas, muy astutos, ya sea porque puede ser que vayamos a defender a trabajadores, también a entidades patronales, pero hay que ser legales, ¿verdad? En todo momento. En este caso también, licenciada, a veces los tratos se hacen entre abogados. O sea, entre ellos pacta el patrono, como obviamente quien representa y conoce es el abogado, lo llaman a él y le dicen, mire, esto, vamos a hacer tal cosa, usted, si él firma el desistimiento, nosotros vamos a después, pues, abonarle algo, vamos a darle algo. Este trato posiblemente el abogado tuvo bastante, porque obviamente el trabajador no iba a hacer nada si su abogado no le persuadía de hacerlo, posiblemente. O sea, eso es lo que yo veo acá, que pudo haber sido como la línea de decisión. Y el decirle también al trabajador, mire, yo ya no puedo continuar porque quizás no le había pagado, quizás no tenía plata o qué sé yo, ya no puedo continuar su proceso o aceptamos esta o ya. Sí, y créanme que, miren, como abogados, la verdad es que llegamos a adquirir cierto don de convencimiento, porque al final aprendemos a conocer las leyes y todo. Entonces, sí creo yo que es bien delicada nuestra profesión y no tenemos que perder el enfoque, tener siempre bien cimentados nuestros principios, porque la verdad es que la abogada le pudo haber dicho, mire, acéptelo, pero vamos a continuar, vamos a ver qué nos resuelven en el amparo y no desistir en ese momento.
le debió haber dicho, mire, si bien ahorita le van a pagar 83,000 quetzales de daños y perjuicios, usted aproximadamente recibiría tanto. Entonces ahorita no conviene desistir. Pero como usted dice, de todo puede suceder. De todo puede suceder detrás de lo que pasó en esa audiencia. Pues pensando mal, ¿verdad? Qué ganas de que le hubiera tocado el juez anterior a este caso. ¿Verdad? O sea, son bien distintos enfoques. Bien distintos enfoques. Entonces, aquí no hubo tutela. Así es, así es. Ese es mi criterio también. Entonces, miren, para que reflexionen, ¿verdad? Que así como hay buenos jueces, también hay otros que tal vez todavía no les falta un poquito conocer y entender un poco el tema de los principios del derecho laboral. Esa sería la reflexión. Yo creo que, ay, miren, pues siempre les dije que iba a ser rápido, pero ya son las 8, perdonen. Pero, ¿tienen algún otro comentario? Eso sería por hoy lo que les tenía para la clase. ¿Algún comentario? ¿No? No, licenciada, muchas gracias. Creo que no le logro escuchar, Mildred, pero se cortó un poquito, no sé si mi señal está mala. Bueno, Bueno, pero claro. si no tienen entonces ninguna... No, ¿Sí, Mildred? no, que todo está claro, que no tenemos otro, bueno, al menos yo no. No les escucho, yo creo que me está fallando mi internet. Solo agradecerle el haber traído estos dos casos para muestra de lo que puede pasar y de lo que no debe pasar. Claro, claro. Gracias. Y ahí para que reflexionen un poquito. La carrera es muy bonita, pero también requiere de mucho compromiso y responsabilidad ante todo. Entonces, el lunes, no sé si ya pasaron circular oficial, pero a mí sí ya me llegó y no vamos a tener clases. Entonces, nos vemos hasta el día miércoles. Vienen con las pilas recargadas porque creo que vamos a analizar todo el tema de la prueba, que es un poquito más amplio, y ver si logro abarcar el auto para mejor fallar. Entonces, la verdad es que ya nos falta poco. Nos falta la prueba, la fase de la prueba, el auto para mejor proveer, que es la facultad del juez, y luego ya se dicta sentencia y ya luego analizamos los recursos y la ejecución. Entonces, no es tanto. Pero sí ya lo pensé y en su examen final únicamente va a venir lo que estamos analizando a partir de la clase del día lunes a lo que lleguemos a abarcar. Gracias, licenciada. Bueno, está bien. Entonces, por ahí me están diciendo de las notas. Ay, intentaré, miren, ahí voy, pero yo creo que el fin de semana terminaré. Perdonen, pero sí, por mi trabajo se me complica un poquito, pero el fin de semana les mando allí al chat sus notas. Gracias, licenciada. Entonces, pasen feliz noche. Para servirles, pasen feliz noche. Entonces, Gracias, nos licenciada. vemos. Buenas noches.